Bienvenidos hermanos en esta mañana a la casa del Señor. Damos la bienvenida a mi hermana Oralis, a su familia. Nos gozamos que puedan estar con nosotros. Qué bendición después de tantos meses, que hoy estén aquí, que estén bien y que la nena también ya está más grandecita. Quiero invitarles a ponerse de pie, que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 65. Libro de los Salmos, capítulo 65, y vamos a leer únicamente el versículo 4. Salmo 65, versículo 4. La palabra del Señor dice así: qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, amado Señor, por este día, por esta hora, por esta comunión que podemos tener contigo, Señor. Muchas gracias porque hoy somos llamados tus hijos, porque podemos encaminar nuestros pies a este lugar, Padre eterno, y sabemos confiadamente, Señor, que tú estás aquí, que tú estás en nuestra vida, que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos unjas con tu presencia, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas de ti, que podamos recibir, Señor, de parte tuya lo que tú tienes preparado en esta hora para cada uno de nosotros. Señor eterno, que nadie salga como entró, sino que tu Espíritu Santo venga, renueve, restaure, reanime nuestras vidas, que podamos seguir anhelando buscar más de ti. Que el fuego de tu presencia no se apague en nuestras vidas y nos purifique cada día, como el fuego purifica al oro, Señor. Purifica nuestra vida cada día con tu presencia, Señor. Que te reflejemos a ti, Cristo, en donde quiera que estemos. Que anhelemos ser más cada día como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a cantar en esta mañana. Yo quiero invitarle a que usted pueda usar sus manos, que pueda gozarse. Si se cansa de cantar debajo de la mascarilla, pues cante en el Espíritu y también utilice sus manos. Que podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón y gozarnos, porque es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. En la
quiero invitarle a que pueda voltear al que tiene a su lado, al que está atrás, y que pueda saludarlo ahí en la distancia, darle la bienvenida en el nombre de Jesús. Hoy sí ya tenemos un poco de tiempo que no cantamos tantos cantos nuevos y hoy vamos a tratar de implementar uno. Está bien fácil, no tiene nada de complicado, pero por ser nuevo, diferente, posiblemente no lo sepan, pero lo vamos a cantar y nos vamos a gozar delante de la presencia del Señor. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia.
Señor restaura nuestras vidas, Él nos da nuevas fuerzas. Y su amor y su bondad permanecen para siempre. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, y yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos y que pueda meditar en la letra de este canto, que también pueda entonarlo y decirle al Señor con sus propias palabras que Él es
Jesús.
días, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Les quiero pedir un favor, si las sillas que están libres, podríamos hacer otra fila atrás con las sillas que están libres, por favor, por si viene alguien más. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Es una bendición poderles saludar a cada uno de ustedes, en especial a mi hermana Oralis y las nenas. Qué bendición. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Cantando, hermanos, y reflexionando, yo doy gracias a Dios de verles a cada uno de ustedes. Han sido años, ya un par de años, ¿verdad?, que estamos en pandemia, y es un privilegio, mis queridos hermanos, de veras poderles ver. Solo pienso en estar agradecidos con el Señor, y qué bueno poderles ver a cada uno de ustedes que estemos hoy aquí. Es solo por la gracia y la misericordia del Señor, hermanos. Hoy cuánta gente ya no está con nosotros, pero Dios ha sido bueno y maravilloso. Amén. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos, y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. La palabra de Dios dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, porque estamos por concluir un año más, y tú has sido bueno y tú has sido maravilloso. Solo es por tu gracia, por tu misericordia, es que hoy estamos aquí, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo. Señor, dirígenos, guíanos en esta mañana, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Hoy vamos a concluir este estudio, esta meditación, reflexión del Sermón del Monte. Y las palabras, hermanos, que utiliza Mateo para señalar la conclusión del Sermón del Monte aparecen de nuevo como una fórmula idéntica cuando vemos 5 principales discursos de su evangelio. Se puede observar, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13, 19, 26, que el evangelista, hermanos, comienza o utiliza esta frase: cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Es algo interesante porque es algo que caracteriza al Evangelio de Mateo. Y esta fórmula, hermanos, forma parte de un patrón característico de estos discursos, pues que contenían el principal contenido a lo largo de la historia de sus discípulos. También iban a utilizar, hermanos, esta frase para enseñar a los nuevos seguidores, escuche esto, a guardar todo lo que Jesús ha mandado en su ministerio terrenal. A guardar todo lo que Jesús les había enseñado. En el mismo evangelio, quiero que me acompañe al capítulo 28. Es un versículo, hermanos, muy conocido, 28-20, y dice el texto: enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús, mis queridos hermanos, se está refiriendo a que guarden estas cosas, lo que Jesús está diciendo es: pónganlo en práctica. Lo que ustedes han visto de mí, dice Jesús, lo que yo les he enseñado, ahora ustedes lo tienen que poner en práctica. La Reina Valera ahí creo yo que dice guarden, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, es ponerlo en práctica, enseñándoles que guarden. Se guarden, hermanos, quiere decir que debemos de poner en práctica entonces todo lo que hemos aprendido ya del Sermón del Monte, y así es como está concluyendo también aquí el escritor, en este caso Mateo. Aunque Jesús, hermanos, quiso que el Sermón del Monte fuera principalmente una enseñanza para sus discípulos, las multitudes también han estado escuchando el trasfondo. También vemos de que hay multitudes que están escuchando el mensaje de Jesús. De hecho, hermanos, Jesús se dirigió a algunos de sus desafíos a las multitudes con una invitación a entrar al reino de los cielos. El capítulo 5 y versículo 20 dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Especialmente también, hermanos, lo vemos al final del discurso, en el capítulo 7 y versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el texto, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues, aquí está hablando, hermanos, también está hablándole a la multitud, no solamente a sus discípulos, sino a toda aquella gente que está escuchando el sermón de Jesús. Y Jesús entonces les dice: cualquiera que escuche estas palabras y las hace, las pone por obra, entonces le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hemos aprendido, hermanos, que el desafío grande para cada uno de nosotros entonces es, mis queridos hermanos, que no solo es entender el mensaje, amén, comprenderlo, sino que también nosotros lo podamos poner en práctica para que seamos entonces ese hombre sabio. Este elocuente testimonio de la autoridad de la enseñanza de Jesús, que acentúa, hermanos, la principal intención de Mateo. Los maestros de la ley eran expertos, escuche esto, porque los maestros de la ley, hermanos, eran expertos en la ley. Ellos casi literalmente vemos de que ellos se sabían, hermanos, la ley de memoria. Ellos eran expertos en todo esto. Y es interesante porque estos expertos legales del Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús estaban escuchando el mensaje, hermanos. Y cuando les dice entonces a las demás personas de que ellos deben de sobrepasar lo que han hecho estos expertos de la ley para que entren en el reino de los cielos. Ellos, hermanos, conocían la ley, sabían de la ley, la conocían muy bien, pero no la ponían en práctica. Vemos más adelante, hermanos, que ellos tenían las tradiciones, por ejemplo, al mismo nivel de la ley. Su autoridad, hermanos, entre el pueblo procedía entonces de su erudición al citar a maestros anteriores y de la formulación de nuevas interpretaciones. Pero irónicamente, sus prácticas habían amordazado la autoridad del Antiguo Testamento. Lo que ellos estaban haciendo, mis queridos hermanos, es de que estaban amordazando el Antiguo Testamento, puesto que habían añadido
tantas tradiciones y requisitos legales que el poder de la Escritura había sido derrotado. Le vuelvo a repetir, habían puesto, hermanos, tantas tradiciones y tantos requisitos legales que el poder de la Escritura había sido derrotado. Ahora nosotros, hermanos, regularmente señalamos a otras religiones diciendo que ellos tienen sus tradiciones y que la iglesia evangélica no tiene tradiciones. Nosotros, hermanos, también tenemos nuestras tradiciones, y tradiciones que muchas veces no son bíblicas. Y por eso, hermanos, es de que debemos de estar atentos y constantemente estar reflexionando si lo que hacemos es por tradición. Y por favor, no estoy diciendo que la tradición sea mala, pero sí debemos de tener el cuidado, hermanos, que la tradición no esté sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Y esto es, hermanos, lo que está sucediendo. Vamos, siempre estamos en el Evangelio de Mateo y quiero que me acompañe al capítulo 15. Vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas de Jerusalén, diciendo, escribas y fariseos de Jerusalén. Hermanos, estos eran los conocedores de la ley. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan ¿qué dice el texto, hermanos? La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí están hablando, hermanos, ellos entonces ¿de qué? De tradición. Y la tradición es que cuando comieran pan, ellos se tenían que lavar las manos. Versículo 3. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Está hablando entonces, mis queridos hermanos, de la tradición y está hablando también del mandamiento de Dios. Y Jesús les está preguntando, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. Porque Dios, aquí viene el mandamiento, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es muy interesante, hermanos, y lo que Jesús está enseñando. Porque están criticando a sus discípulos. Y les dice nuestra tradición, escuche bien, no es mandamiento, es tradición. Y nuestra tradición nos enseña entonces que a la hora de comer pan hay que lavarse las manos. Y Jesús les dice, ustedes son hipócritas, porque han sobrepuesto la tradición entonces, que lo han puesto por encima del mandamiento de Dios. Y se lo voy a parafrasear. Cuando sus padres le piden a ustedes ayuda económica, ustedes les dicen a sus padres, mira papá o mamá, yo quisiera ayudarte, pero realmente yo le tengo que dar al Señor. Estamos aquí, hermanos.
Y Jesús les dice, hipócritas. Y es interesante, hermanos, cómo Jesús aquí, hermanos, cita al profeta Isaías, cuando le está diciendo: este pueblo solo que de labios me honra, hablan bien bonito, se expresan muy bien, pero su corazón realmente estaba lejos del Señor. En vano, dice el texto, me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos, hermanos, estaban poniendo sus tradiciones. Ellos, es cierto que eran los expertos de la ley, pero ellos estaban amordazando, hermanos, el Antiguo Testamento. Por eso es de que nosotros debemos de tener cuidado realmente con las tradiciones, porque nosotros tenemos un montón de tradiciones y la tradición nunca puede estar sobre la Escritura. Amén. Ellos, hermanos, estos hombres, los estudiosos de la ley, estaban poniendo por encima entonces las tradiciones y estaban dejando a un lado el mandamiento bíblico. Y Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas. No podían, pues, y aquí viene lo interesante, hermanos, porque ellos no podían hablar con autoridad, puesto que habían silenciado la única fuente de autoridad. ¿Y cuál es la única fuente de autoridad? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la habían silenciado por sus tradiciones. Por sus tradiciones desde que ellos habían silenciado la palabra de Dios. Pero Jesús, hermanos, aleluya, Jesús tiene autoridad inherente. Esto no solo se ve en su repetida declaración, hermanos, de la antítesis, pero yo os digo que muestra cómo cumple el Antiguo Testamento, sino también en su impresionante declaración como juez del destino eterno de los humanos. El capítulo 7 y versículo 23 dice: entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ya lo hemos estudiado. En aquel día muchos me dirán que Señor, Señor, mas yo, dice, no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque podemos hablar muy bonito, porque podemos tener mucha elocuencia, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no la ponemos en práctica, creo que hay un serio problema. Y es impresionante, porque hoy en día, hermanos, las palabras del profeta Isaías todavía hacen eco para nuestras vidas. Cuando dicen: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Desde Moisés, hermanos, Éxodo capítulo 11, Elías, Primera de Reyes capítulo 21, Isaías capítulo 3, Zacarías capítulo 8, los profetas, los escritos, hermanos, del Antiguo Testamento no hablaban de una autoridad personal, sino más bien de la que emanaba de la revelación. Cuando los profetas de Dios se levantaban y decían: así dice el Señor, la enseñanza de Jesús es tan contundente que se ve claramente que es portador de la autoridad de Dios. La autoridad, hermanos, de Jesús, cómo es que él hablaba, cómo es que él enseñaba, es tan contundente como cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban y decían: así dice el Señor.
La palabra de Jesús, hermanos, vuelvo a repetirlo, es contundente. La palabra de Jesús entonces tiene autoridad. Y eso es lo que observamos nosotros en el texto cuando dice en el versículo 29, estamos en el capítulo 7, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. Jesús, hermanos, tenía esa autoridad. Vuelvo a repetirlo, como cuando los profetas decían, así dice el Señor. Vemos, hermanos, que Jesús tiene esa misma autoridad. Él es portador de esa autoridad de Dios. Pero la conclusión, hermanos, del Evangelio de Mateo es irónica. El asombro ante las enseñanzas de Jesús no indica su aceptación. El término que dice se asombraron es la forma pasiva en que Mateo no alude a la fe. Esta palabra, hermanos, indica una serie de respuestas emocionales. Escuche bien esto, hermano. Volvamos al versículo 28. Estamos en el capítulo 7. Preste atención a eso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, que dice el texto, se admiraba de su doctrina. Esa palabra que se admiraba es importante. ¿Qué quiere decir? Que se admiraban de su doctrina. Vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, esta palabra tiene una serie de respuestas, présteme atención, de respuestas emocionales. Se lo vuelvo a repetir. Esto, hermanos, es una respuesta, entonces trae una serie de respuestas emocionales, pero no un compromiso con el ministerio de Jesús. Por eso digo, hermanos, cómo es que finaliza el Evangelio de Mateo. Y yo digo, finaliza de una manera irónica. Todos que se admiraban. Había una respuesta emocional, estaban emocionados, mas no se comprometían con el ministerio de Jesús. Estamos aquí, hermanos. Esta palabra se utiliza para describir la escéptica reacción de la ciudad natal de Jesús a su ministerio. ¿En dónde Jesús, hermanos, no pudo hacer tantos milagros? En Nazaret, donde él era, por su incredulidad. La atónita respuesta, hermanos, de sus discípulos a la dificultad para la salvación de los ricos, el asombro de las multitudes ante la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio en la resurrección. Es cierto, esto, hermanos, causaba emocionalismo en ellos, en las multitudes, pero no había un compromiso con Jesús. La pregunta es, cuando estaban crucificando a Jesús, escuche bien esto, cuando lo estaban crucificando, ¿en dónde estaba la multitud? ¿En dónde estaba toda esta gente? Es cierto, lo seguían, lo escuchaban, mas no estaban comprometidos con él. Ojalá, mis queridos hermanos, que esa no sea nuestra actitud de sí escuchar, entender la palabra, mas no estar comprometidos realmente con Jesús. Asombro no es lo mismo, hermanos, que compromiso
de fe. Asombro no es lo mismo que un compromiso de fe. Hermanos, con 12 personas que estaban bien comprometidas con el ministerio de Jesús, pudieron impactar al mundo entero, pero eran personas que estaban dispuestas a entregar su propia vida por el Evangelio de Jesucristo. Eran personas que realmente estaban comprometidas con Jesús. Y eso es lo importante, mis queridos hermanos, porque la fiesta, la algarabía, las emociones, hermanos, se acaban, pero el compromiso es permanente. Aquel que está comprometido, mis queridos hermanos, y eso es lo que espera Jesús de nuestras vidas, que podamos estar comprometidos con Él. Aleluya. Hasta el final de nuestros días. Por una parte, Mateo aplaude a las multitudes que han exaltado a Jesús, porque han reconocido su autoridad en contraste con los dirigentes religiosos de su tiempo. Por otra parte, el evangelista, hermanos, expresa una advertencia a las multitudes. Jesús no quiere que las personas se limiten a escuchar y a marcharse asombradas. Quiere que tras escuchar tomen una decisión a favor de Él. Tomar una decisión, hermanos, significa entonces, muchas gracias, tomar una decisión significa salir, hermanos, de la multitud y convertirse en un discípulo de Jesús. Vuelvo a repetir, tomar una decisión de fe es salir de la multitud y convertirse en un discípulo de Jesús. ¿Cuántos quieren salir de la multitud? Seguir a Jesús, hermanos, de lejos es relativamente fácil. Por eso es de que Jesús les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy de comer, porque cuando están enfermos yo los sano. Seguir a un Dios, hermanos, por nuestros propios intereses es fácil, ¿no? Sencillo. Me sana cuando yo le pido, cuando tengo necesidad de pan me da. Pero el mensaje, hermanos, del Sermón del Monte va más allá entonces y nos está hablando de un compromiso con Jesús, un compromiso permanente, de realmente estar comprometidos con Él. Y con esto voy concluyendo en esta mañana. El asombro, hermanos, el impacto del Sermón del Monte en el carácter es desafiante para la vida. Espero que usted no se olvide del Sermón del Monte, pero cuando lo vuelva a leer, creo que ya no lo va a volver a leer con los mismos ojos. Ya algo ha cambiado. Por una parte, mis queridos hermanos, se trata de una acusación profundamente inquietante para los dirigentes religiosos que han intentado establecer su propio proyecto suplantando la intención original de Dios. El Sermón del Monte, hermanos, supone también un sorprendente desafío para las multitudes. Estaban atraídos, se emocionaban por el mensaje de Jesús sobre las realidades de la vida, pero sin saber todavía que no habían puesto su fe y no habían adquirido un compromiso con Jesús.
Este sermón entonces es asimismo, hermanos, la más elevada aspiración, la directriz de la vida más realista para los discípulos de Jesús, que descubrirán que cuando viven en la práctica la sorprendente realidad de la vida en el reino de los cielos, las palabras de Jesús devienen de una frase constante de la dirección de Dios. ¿Cuál será, mis queridos hermanos, nuestra reacción a este sermón? ¿Qué decisiones tomaremos al escuchar este sermón? La vara, hermanos, está elevada, está alta. Y vemos entonces que Jesús lo que está pidiendo es compromiso. No es que las emociones sean malas, hermanos, para nada. Pero el Evangelio va más allá de las emociones. El Evangelio va más allá de las tradiciones. Jesús quiere que realmente estemos comprometidos con Él. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana. Bendiciones, mis queridos hermanos.